¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Infierno del Paraíso. Es un infierno lo que estamos viviendo con este calorcito en esta parte de la República, pero sin embargo, nuestro invitado el día de hoy, pues está acostumbrado, es originario de la tierra del Caballero de la Lealtad, allá en Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, Jorge Montaño Ventura, consejero del INE. Dicen de que muy pocas veces allá en el pueblo es más fácil destruirle la vida a alguien, pero hoy la gente de Tenosique se siente muy orgullosa de los logros que tienes. Bienvenido, muchas gracias, consejero. Antes que nada, Paco, muchas gracias. Somos amigos de hace muchos años y como bien lo dices, hemos compartido nuestro origen de la tierra del Caballero de la Lealtad y también yo creo que vale la pena decirlo culturalmente de la tierra del Pochó, donde es el carnaval más raro del mundo. Y muy orgullosos que estamos de nuestro municipio, de esa tierra que se encuentra a los márgenes del río Sumacinta, lo que es el municipio de Tenosique en Tabasco. Y puerta a todo la centro de Sudamérica. Es la principal puerta que hay ahorita para muchas cosas buenas y malas, pero también ahí está a través de la frontera con Guatemala en el Ceibo, un centro comercial muy conocido ya en varios puntos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, de nuestras amigas y nuestros amigos de allá, así como tú, que el día de hoy, pues sales de la tierra y te encuentras destacando en los medios de comunicación fuera de nuestro estado, de nuestro municipio, por lo cual también te felicito y que se hace un canal para poder informar a las y a los campechanos del acontecer diario que sucede en el ambiente político, social y económico de esta gran entidad. Consejero, provienes de la tierra del Caballero de la Lealtad, pero hoy eres consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánta lealtad se maneja en el día de hoy en el Instituto Nacional y lealtad a quién? Bien, comentarte, si me lo permites, por supuesto, en materia electoral existe lo que le llamamos el trípode electoral. Y tuve la oportunidad de ya recorrer este conocido trípode electoral. Fui consejero electoral en Tabasco. Tuve la oportunidad de ser magistrado y presidente del Tribunal Electoral en Tabasco, así como también fiscal especializado en delitos electorales del Estado de Tabasco. Ello quiero decirte la congruencia con el conocimiento y la especialización de esta materia tan delicada. Y por supuesto, ahí queda demostrado la lealtad a las instituciones con el trabajo que se ha realizado. Hay constancia de ello. Y la lealtad y la congruencia van de la mano. Por supuesto, también hay que abonarle la gratitud a los espacios públicos que nos han sido concedidos, a esas responsabilidades que hemos tenido y en las cuales tenemos siempre nosotros que devolver esa responsabilidad constitucional que se nos confiere. Y es que mira, yo te pregunto eso porque en el mes de noviembre del año pasado y en febrero del presente se realizaron unas marchas en donde, independientemente de qué organizaciones estuvieran participando, qué institutos políticos se hubieran anexado, pero fue más que nada un llamado ciudadano en donde abarrotaron las calles de la Ciudad de México y en algunas ciudades también del país, donde estaban solicitándole al INE y a las autoridades también legislativas, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que se respetara la autonomía del INE, que se respetara la ley electoral. Es un clamor que realmente yo no lo había visto en el tiempo que llevo de vida y lo que poco o mucho que he leído. No se había dado ese reclamo de la sociedad a los poderes y al mismo instituto para que fueran autónomos, mantuvieran esa autonomía. ¿Existe esta autonomía? ¿Está en riesgo? Por supuesto que existe la autonomía, quedó demostrado ello con el nombramiento de los 4 consejeros, 2 consejeras y los 2 consejeros que también fuimos designados por el Pleno de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. Y la autonomía del INE no ha sido vulnerada. La prueba es que estamos nosotros tomando decisiones y determinaciones en comisiones de manera colegiada, en el seno del Consejo General también, y de manera libre, autónoma y, por supuesto, con mucha responsabilidad, de acuerdo a lo que nos establecen los lineamientos en la normatividad electoral con la cual contamos.
Era una propuesta de reforma, por supuesto, pero no se hablaba de perder la autonomía del órgano electoral administrativo encargado de hacer las elecciones en este país. Lo mismo se comentó del órgano jurisdiccional electoral, en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambos órganos, uno encargado de calificar elecciones, el otro encargado de organizar elecciones. Tenemos total y plena autonomía, tanto los magistradas y magistrados como las y los consejeros electorales. Uno de los temas que se daba durante este proceso de disputa entre si se reformaba o no, si qué decidía la Corte, era la cuestión de la lana. Porque desde el Poder Ejecutivo se manifestaba de que era muy cara la democracia que se manejaba a través del INE en nuestro país. Incluso todavía el día de hoy, el presidente comentó nuevamente que hay que hacer ajustes a este presupuesto que se les puede autorizar todavía al INE, un presupuesto que maneja un incremento del 11%, muy diferente a lo que se estaba manejando en la versión anterior, en ese INE donde estaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. En este nuevo INE se les da un poco más de lana y eso pues le da de alguna manera tranquilidad a la ciudadanía de que no va a haber un austericidio, que no va a haber este riesgo de que el proceso electoral no cumpla con los requisitos necesarios de seguridad y de certeza para que los resultados sean creíbles por la misma ciudadanía. Se elaboró un proyecto de presupuesto responsable, muy cercano a las unidades electorales que participan en ella. ¿Quiénes son? Las juntas locales electorales, los institutos electorales locales conocidos como OPLES, las unidades con las que cuenta el Instituto Nacional Electoral, las direcciones con las que cuenta el Instituto Nacional Electoral. Se hizo lo que no se había realizado o no hay registro de ello, una consulta de manera directa, una escucha de manera directa. Se platicó con las 32 juntas electorales, con las y los titulares, así como de los OPLES y de las unidades que integran el Instituto Nacional Electoral. Y cada quien expuso sus necesidades, por supuesto, en acorde a racionalidad, porque vivimos tiempos y circunstancias distintas al 2018. ¿Hay maneras, sí, también de eficientar el gasto? Claro que sí, por el uso de las tecnologías. Entonces, se hizo un trabajo directo, una escucha directa, y ahí se integra el anteproyecto, que efectivamente es de poco más de 23,000 millones de pesos. El total de los 37,000 no es del Instituto Nacional Electoral. Eso hay que aclarar. 3,500 son para una probable consulta popular que se llevase a cabo o algún proceso electoral extraordinario que pudiese realizar. Y de ahí el resto es lo que corresponde a las prerrogativas de los partidos políticos. Pero el presupuesto en esta sobre 23,700 millones de pesos. Con eso se puede tener seguridad entonces de que este proceso no va a tener ningún problema de recursos, o sea, para que ponga en riesgo el mismo proceso. No, mira, lo señaló cuando tuvimos la oportunidad de un encuentro en la Cámara de Diputados con el presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados y quienes integran la Comisión de Presupuesto. La propia presidenta del Instituto Nacional Electoral, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, señaló que se iba a trabajar en un anteproyecto de presupuesto acorde a la realidad, no buscando dejar un colchón, no inflarlo y que quedara un colchón para que mañana lo pudiéramos ajustar. No, es un presupuesto real, un presupuesto que vamos buscando que no deje lugar a dudas en dónde se va a ocupar precisamente el recurso público que estamos nosotros buscando que nos sea asignado, en este caso por parte de la Cámara de Diputados, que nos sea aprobado. Ya avalamos en comisión, la Comisión Temporal de Presupuesto, este anteproyecto. Ahora irá al Consejo General y tendrá que ser votado y aprobado, por supuesto. Tendremos también que hacer el trabajo, porque ya hubo un acercamiento, lo quiero comentar, estamos
buscando trabajar en líneas distintas. Tenemos momentos distintos y somos una integración diferente. Un acercamiento ya con la Comisión de Presupuesto. De manera informal ya se dio. Estamos buscando los canales, los canales de comunicación para que a través de un diálogo respetuoso, responsable y bien informado, podamos nosotros ir despejando las dudas que pudiesen tener, en este caso, quienes integren la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con respecto a cada uno de los rubros, el por qué se están solicitando determinadas cantidades en las partidas que tenemos establecidas en este anteproyecto. Consejero, en la cuestión esta de este proceso interno de que es precampaña, no es precampaña, mucha gente queda con la duda, ¿es legal o no es legal? Independientemente si sea de la coalición de Morena con el PT y el Verde, o que sea el Frente Amplio, ¿hay legalidad en esto o había una laguna jurídica que les permitió a estos partidos poder realizar este proceso? Paco, esa es una pregunta interesante. Qué bueno que la realizas. Es algo que debe conocer la ciudadanía, las y los mexicanos. Estamos ante un proceso inédito en este sentido. No podemos hablar de aspirantes, porque no estamos en ninguna de las etapas del proceso electoral que se encuentra dentro de la norma electoral con la cual hoy contamos. Ni siquiera ha empezado el año electoral. No hemos iniciado el proceso, va a iniciar en el mes de septiembre, la primera semana del mes de septiembre. Así es. Ahí iniciamos, y entonces ya podemos hablar de actos anticipados de pre-campaña. Luego hablaremos de campañas. Pero hoy, ¿en qué etapa estamos? Es una pregunta importante. En la Comisión de Quejas y Denuncias somos un órgano colegiado. Somos 3 consejeros, 2 consejeros, la preside la consejera Claudia Zavala, la consejera Rita Bell y un servidor, somos integrantes de la Comisión de Quejas. En reiteradas ocasiones solicitamos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos dieran el nombre técnico de este momento que estamos viviendo. ¿Cómo le vamos a llamar? Bueno, hubo quienes de manera coloquial, y lo digo así coloquial, no es nada formal, oficial, decían que ya eran actos adelantadísimos. Pero ese término nosotros no lo podemos aplicar. Y le pedimos a la Sala que nos dijera qué nombre le dábamos a este momento. No lo hubo. Jurídico. Nosotros tampoco podemos desatender esa responsabilidad constitucional que tenemos como consejeros electorales. Por ello se dio el dictar unos lineamientos buscando regular, normar esta etapa que no existe dentro de un proceso electoral. La verdad, yo estuve revisando lo que es la ley de partidos, la ley de procedimientos electorales y no encontré, o sea, te dicen sí, puedes hacer frentes, puedes hacer coaliciones, puedes hacer esto, pero no te establece una fecha, no te establece, sí, unas condiciones para qué tipo, cuál es el objetivo de esto, pero no te dice a partir de cuándo y tampoco te dice no lo hagas. Bien. Y en derecho lo que no está prohibido está permitido. Sí, pero hay algo también aquí muy claro. De todos estos lineamientos es precisamente para no caer en una anarquía electoral. O sea, no es que como no se encuentra voy a hacer lo que yo quiero hacer. No, a ver, tenemos esa responsabilidad y vamos a actuar como autoridad electoral regulando, normando. Y se dictan estos lineamientos. Precisamente para estas etapas que están viviendo los partidos políticos, que son procesos internos. No hay aspirantes. Les dan determinado nombre de lo que están pretendiendo dentro de esos procesos internos, tanto el Frente Amplio, que lo integran un número de partidos políticos, como también en este caso el partido político Morena, que está realizando un proceso interno. Y si algo debe haber de respeto de la autoridad electoral hacia los partidos políticos, es eso, el respeto a su vida interna. Entonces, pero estos lineamientos surgen precisamente para regular, normar, poner un orden hasta en tanto iniciamos el proceso electoral. Fueron aprobados en el seno de la comisión, en el seno precisamente, primero de la comisión y luego por el pleno del Consejo General, fueron recurridos ante la Sala Superior y el tribunal nos regresa que tendríamos que hacer algunos ajustes. Se realizan los ajustes y ya son aprobados por la Sala Superior. Ya el Tribunal Electoral aprobó los lineamientos de los que fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral.
Ellos van a tener vigencia hasta el día en que iniciemos el proceso electoral. Ese día vamos a trabajar con la normatividad electoral actual, con la existente, sí, porque no hubo una reforma electoral, no se llevó a cabo. Bueno, vamos a aprender de las experiencias. Cada que culmina un proceso electoral, de manera natural, se ha dado una reforma. Revisemos la historia electoral de nuestro país y ha habido reformas de fondo, reformas estructurales, sí, en materia electoral. La más recordada en este sentido fue la del 2014. Donde se implementa la figura del candidato ciudadano, el candidato independiente. Y cambia el nombre del órgano electoral administrativo encargado de organizar elecciones en este país. El IFE pasa a ser el Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales locales, la designación de sus integrantes pasa a ser una responsabilidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya no de los congresos locales. Pero en esa misma reforma también los órganos jurisdiccionales electorales en materia electoral son designados por el Senado quienes la integran, ya no designados por los congresos locales. ¿Qué se buscó con esto? Bueno, sacar un poco de esa tentación de los poderes locales, el poder buscar influir dentro de los órganos electorales locales que deben de gozar de plena y total autonomía, como así está establecido en la ley. Bien, ¿qué esperamos después de este proceso electoral? Que se dé una reforma en este sentido y estos lineamientos que han servido para establecer una ruta, un faro de luz en el mar electoral a los partidos políticos, le podamos ya dar un nombre técnico dentro de la propia norma electoral. ¿Cómo le vamos a llamar? Porque si ya esto está sucediendo en este proceso, pues seguramente en procesos venideros vendrán, pero no vamos a seguir trabajando solo con esos lineamientos. Ya tiene que estar todo eso regulado en las propias leyes electorales, tanto federales como locales. Maestro, pero ya con esos lineamientos que establecieron ustedes y por recomendaciones del mismo tribunal, quienes incumplan con estos lineamientos, ¿van a ser sancionados? Y eso te lo pregunto porque se han dado situaciones en donde los lineamientos establecen de que no hagan propuestas, sin embargo han habido propuestas como si fueran de campaña. Ejemplo claro, la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación que presentó incluso ya con un candidato para ser el titular que presenta Marcelo Ebrard, y el mismo Marcelo Ebrard el día de ayer hace señalamientos muy duros en donde se están utilizando recursos públicos y que funcionarios están utilizando todo lo que pueden para apoyar la imagen de una participante en este proceso. ¿Van a haber sanciones? ¿Se pueden hacer algún tipo de sanción para quienes estén incumpliendo con los lineamientos? Por supuesto, sí, estos son establecidos precisamente, como ya lo dije, para fijar una ruta, la ruta acorde que evite que vayan a infringir la norma electoral. Las sanciones finalmente se determinan en el estudio de fondo que realiza la Sala Regional Especializada, que es, la denuncia se presenta ante el órgano electoral administrativo, ante el INE. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral nos presenta un proyecto y se advierte que existe, de acuerdo al estudio técnico que realiza y de las propias diligencias que considere necesario llevar a cabo para determinar si de la denuncia es procedente o no la sanción, llega a la comisión y en la comisión, de manera colegiada, se vota. Pero el estudio de fondo le corresponde, en este caso, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Especializada. En el tema de las medidas cautelares, nosotros dictamos medidas cautelares si se advierte que es procedente, de acuerdo al estudio que nos hace la Unidad Técnica del Contencioso Electoral. Y quien no se muestre o no se sienta satisfecho, conforme con la determinación de la comisión, lo puede recorrer un recurso de revisión ante el propio Tribunal Electoral, como fue el caso de los lineamientos, y que es donde la Sala Superior dice, INE, te lo regreso, falta esto, tienes que robustecer, tienes que corregir, se procede
a acatar precisamente esa disposición de la Sala Superior y finalmente ya quedaron firmes y aprobados y firmes, por supuesto, los lineamientos del INE. Con el debido agradecimiento, porque sabemos que tienes varias actividades el día de hoy en Campeche. ¿Cuál es el motivo de tu visita hoy en Campeche? No, Paco, creo que la democracia el trabajo de la democracia es de tiempo completo. Y con mucho gusto, primero agradecerte el espacio y con mucho gusto el tiempo necesario para que a través de medios importantes como este programa tú tienes, podamos dar a conocer a la ciudadanía las actividades que se vienen realizando en el Instituto Nacional Electoral y también, por supuesto, despejar algunas dudas, porque a veces, lo hemos platicado con los medios de comunicación, se maneja un lenguaje muy técnico y no lo reciben las y los ciudadanos como nosotros queremos. Por eso, tanto en las sentencias de los tribunales electorales se buscan ser más claras y por supuesto que también en el Instituto Nacional Electoral nosotros en nuestros pronunciamientos es que seamos más claros, ya no con datos tan técnicos que no puedan ser asimilados por las y los ciudadanos, que no están tan familiarizados con los términos que se manejan en las normas electorales. Tenemos que dedicarles el tiempo a ello. Con la construcción de la democracia de nuestro país, la consolidación de esa democracia requiere tiempo, requiere esfuerzo, responsabilidad, tanto de los actores, autoridades y por supuesto los medios de comunicación y las y los ciudadanos, que la hacemos todos los días. Estar en Campeche, este hermoso estado sureño de nuestro país, es una reunión de la tercera circunscripción que fue organizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral con sede en Jalapa, Veracruz. La tercera circunscripción la componemos los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y por supuesto Campeche. Y fuimos convocados, invitados a este encuentro precisamente aquí en la ciudad de Campeche. Acudo como consejero electoral a impartir a tener una intervención dentro de un conversatorio, donde vamos a hablar precisamente sobre temas electorales de interés y que tienen que ver con el proceso electoral federal que estamos por iniciar en el mes de septiembre. Yo le agradezco mucho, consejero, que nos haya visitado, que nos haya brindado toda esta información muy valiosa para los amigos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Y pues bueno, ya el último llamado para los ciudadanos, ¿cuál sería por parte del Instituto Nacional Electoral de cara a la elección del 2024, que se vislumbra un proceso electoral bastante complejo, no solamente por el ambiente político que se está viviendo, sino porque va a ser muy vigilado ahora? La gente creo yo, que va a estar muy pendiente de lo que está pasando. Claro, ya la sociedad está más informada. En redes sociales ya la información fluye con mayor agilidad, con mayor velocidad. Y quiero destacar algo dentro de este proceso electoral que está próximo a iniciarse. Vamos a tener cosas nuevas. Tenemos el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ya hubo un ejercicio en los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México. Se llevó a cabo un ejercicio en 5 consulados, en Toronto, en Dallas, en Los Ángeles, en Chicago, otros se me olvidan, algunos cuidado ahí, disculpen. Tenemos el voto de las personas que están en prisión preventiva. Eso es un trabajo coordinado del Instituto Nacional Electoral con cada una de las entidades federativas, porque lo que tiene que ver con reinserción social corresponde a cada uno de los estados y nos permiten llevar a cabo estos ejercicios dentro de los penales. Y también el voto anticipado de las personas que tienen alguna discapacidad y no pueden ir a emitir su voto a la urna, al centro de votación. Sí. Su voto
lo emiten en su propio domicilio. Hay un procedimiento para ello, por supuesto, que permite mantener la legalidad y la secrecía de su voto. Son cosas que se van a vivir en este próximo proceso electoral ya de manera general. Ya se han hecho, se han llevado a cabo estos ejercicios en los estados. Pero, consejero, la coacción, la participación de alguna manera de grupos criminales, como han habido señalamientos en procesos anteriores, recientes, es una preocupación también de la sociedad. ¿Qué tanta libertad o tanta seguridad va a haber para los votantes el día de la elección? Claro, al Instituto Nacional Electoral nos corresponde organizar la elección, garantizarle a la ciudadanía que el centro de votación va a estar cerca de su domicilio, dentro de la sección electoral que le corresponde, y que las y los ciudadanos mexicanos que van a participar como funcionarios de casilla están debidamente capacitados. Ese es el trabajo y la gran responsabilidad que tenemos, y por supuesto, llevar a cabo una jornada tranquila, recibir la votación, contar los votos, respetar la voluntad de la ciudadanía. Lo que corresponde a seguridad, eso es los convenios que se hacen con los estados, porque la seguridad nos las van a dar los estados y también, por supuesto, la federación. Entonces, en ese sentido, el INE hará todo lo necesario para ponerse de acuerdo con el gobierno federal y con las entidades para poderle garantizar la participación en un ambiente sano a los ciudadanos. Por supuesto, un ambiente de paz, de tranquilidad y de armonía. Ese es el trabajo que hacemos. La parte de seguridad, esa no nos corresponde a nosotros, pero por supuesto que se llevan a cabo todas las diligencias, todos los trabajos para que en conjunto con el Estado se pueda dar la garantía de seguridad para que ese día de la jornada electoral las y los mexicanos que van a acudir a emitir su sufragio cuenten con todas esas garantías de que van a acudir sin ningún contratiempo al centro de votación, y por supuesto que también de esa misma manera debe culminar el día de la jornada electoral. Ya evitemos esos sobresaltos, que si se llevaron la urna, que si al final de la votación hay quienes atentan precisamente, si ven que no son favorecidos con los resultados. Yo creo que esas cosas ya han ido quedando en el pasado. Por supuesto, tampoco podemos soslayar aquí. Sean sus mañas, sean sus mañas. Sí, por supuesto. El tema que yo quiero es, ojo, también el tema en las redes. No podemos también olvidar que se dan luego en los medios electrónicos algún tipo de prácticas y que están violentando precisamente a la normativa electoral con la que contamos. ¿Qué te quiero decir? Hay ciertas limitaciones, hay limitaciones, hay restricciones precisamente en el día de la jornada electoral, y quiero hacerte mención de una de ellas, es el dar a conocer algún resultado anticipado o ya algún tipo de encuesta. El día de la Hay que jornada ser muy responsable en eso para no crear un ambiente de rispidez, porque hay mucha gente que confía en lo que se dice en redes sociales, aunque sea mentira. Claro, y ahí es donde pues hay un área precisamente, y desmentir ese tipo de situaciones. Lo hemos vivido en procesos pasados. Es que en el centro de votación tal está sucediendo una situación. Hay tamales de 500 baros en la esquina. Y se busca y se desmiente ese tipo de situaciones, porque no abonan en nada precisamente a lo que se pretende de organizar un proceso que es tan costoso en lo económico, también en el tiempo que se lleva, en invertir en la capacitación. Y yo creo que debemos de ser también respetuosos entre nosotros como ciudadanos, de que quien va a ser funcionario de casilla es nuestro vecino, es nuestra vecina. Este es un trabajo de ciudadanos. Claro. Entonces, yo creo que también por respeto a ellos, emitamos nuestro sufragio, votemos en completa libertad por la preferencia que cada quien y cada uno tiene. Seamos respetuosos, porque también no olvidemos algo. Dentro de ese trípode electoral que te mencioné, organizamos la elección. Si estás en desacuerdo, recurren ante el órgano jurisdiccional del tribunal. Pero no perdamos de vista algo. Están los delitos electorales. Sí. Y los delitos electorales
están sancionados por la vía penal. Sí. Y en la vía penal, aparte de la sanción, también hay pena privativa de libertad. Así es. Tenemos un andamiaje jurídico electoral vasto, completo en nuestro país. Ya hemos demostrado la eficacia, ya hay gente con sentencias por delitos electorales. Perfecto. Muchísimas Pero, gracias. y te quiero Adelante, comentar, incluso ya hay quienes han sido gobernantes en sus estados que por delitos electorales han sido detenidos, sometidos a un proceso de investigación, por supuesto radicado en una carpeta de investigación. Así es. Jorge Montaño, muchísimas gracias, consejero nacional, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Te agradezco muchísimo el tiempo, la información y pues bueno, esperemos de que los amigos que nos están siguiendo pues estén muy satisfechos también con esta plática muy amena. Hombre originario de una tierra maravillosa, de Nosique, Tabasco. Gracias, gracias amigo. Gracias. Y pues saludar a tu amplio auditorio, por supuesto, y felicitarles por este programa, por este esfuerzo de informar siempre de manera puntual, de manera imparcial, todos los temas de interés para los mexicanos y por supuesto para los campechanos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.